Bueno, quiero llevarles hoy día un tema bastante interesante, pero a la vez bastante preocupante que suele suceder en las iglesias. Así que vamos a leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 17 inclusive, para que podamos entender un poquito que hoy día nos quiere hablar el Señor. Así que si tienen sus Biblias abiertas, hoy día no tengo ningún power para mostrar, así que a los que les gusta anotar, creo que van a tener bastante trabajo para poder anotar algunos apuntes al respecto. Al menos tengo 6 puntos que voy a tratar con ustedes, así que al menos la predicación va a terminar a las 4:30 de la tarde, así que para que se hagan el ánimo y puedan estar tranquilos y puedan almorzar ahí en la misma mesa. Vamos a leer capítulo 1, versículo 10 al versículo 17. Dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé o la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Acá hay preguntas interesantes que hay que analizar. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 3 preguntas bastante buenas, ¿no? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Buen texto para poder conversar un poco al respecto. Yo estoy seguro que a lo mejor los hermanos, cuando ya comenzaron este estudio, dieron una panorámica de lo que era la ciudad de Corinto al respecto. Bueno, ¿cómo leer Corinto? O la primera carta a los Corintios, y también la segunda carta, debido a que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos directamente, atacando, ¿cierto?, en este texto, el grado pecaminoso en que los miembros de la iglesia habían llegado. Hermano, no sabemos por qué la iglesia de Corinto llegó al grado en que está en estos momentos. No sabemos por qué dejó tanto tiempo pasar la iglesia. Por eso que Pablo más adelante no critica la acción de los ancianos, de los pastores de la iglesia, sino condena a la iglesia en general porque había aceptado un pecado tan grande como aquel joven que había tenido relaciones sexuales con su madrastra y lo tenían aún en la comunión. Entonces Pablo les llama la atención al respecto. La primera carta de los Corintios debe leerse buscando, y esto es lo más importante, buscando los principios que hay detrás de cada exhortación que Pablo hace a los hermanos corintios. Hay que buscar los principios bíblicos al respecto. Yo estoy seguro que en la iglesia de Santa Elena no hay ninguna división, no hay ningún problema, todos están perfectamente unidos, así que no hay problema en ese aspecto, porque la iglesia de Santa Elena nunca ha tenido un problema, por lo tanto, creo que algún día, si lo llegan a tener, les serviría mucho este texto, ¿no? Al respecto. Bueno, el bosque ha tenido muchos problemas, así que para nosotros sería directo este tema. Pero sí, las iglesias hoy día tenemos un problema. Los seres humanos tenemos un problema, una tendencia a irnos a los extremos. Y todos los extremos son malos. Aquí, desgraciadamente, la iglesia de Corintios se había ido al extremo. ¿Cuál es el objetivo que Pablo le escribe, entre tantos que Pablo le escribe? Les dice que el propósito principal es capacitarles para hacer frente a los graves problemas que tiene esta iglesia. Por eso Pablo les escribe, para capacitarles, para demostrarles que lo que están haciendo no honra al Señor, no glorifica al Señor, tal como lo decía en la oración el pastor Walter.
que esto dignifique la gloria y el nombre de Cristo. Ese es el fin por el cual Pablo, entonces, informado por la familia de Cloé, les dice: hermanos, están equivocados, no están honrando al Señor. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo les va a decir esto? Porque les va a asegurar a lo menos tres cosas que Pablo le está diciendo. Ustedes son hijos de Dios, pero a la vez están cometiendo estos pecados. Pero quiero demostrarle quiénes son ustedes. Eso Pablo le está diciendo en los primeros versículos del capítulo 1. No voy a predicar del capítulo 1, del versículo 1 al 9, porque ya me imagino que fue predicado, pero permítame decirle a lo menos tres cosas que Pablo está fortaleciendo la fe y le está haciendo crear conciencia a los hermanos. Hermanos, están pecando. ¿Por qué están pecando? Porque les voy a demostrar por medio de tres cosas que ustedes están en un error. Primero, Pablo le dice a los hermanos en Corinto: ustedes son llamados a ser santos. Por ahí comienza Pablo. Pablo comienza en un texto, en una teología preciosa, del versículo 1 al versículo 9, pero abruptamente cambia su sermón y a partir del versículo 10 en adelante comienza a explicar algo desagradable que estaba pasando en la iglesia. Pero este es el primer punto. Pablo le está diciendo: hermanos de Santa Elena, ustedes son santos y son llamados a ser santos. Eso le está diciendo Pablo a los hermanos en Corinto. Versículo 2, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que quiere con esto? Contrastar que la santidad no permite divisiones en la iglesia. Eso quiere sentar Pablo. Y este es el primer argumento que le está diciendo: hermano, no se olvide que ustedes son santos. Y la santidad busca siempre glorificar a Dios. Por eso que nuestro hermano Pedro lo decía de esta manera: Dios es santo y demanda de vosotros santidad. También en Hebreos dice que nadie podrá tener comunión o buscar el rostro, o siquiera, lo estoy parafraseando, o siquiera orar, hacer una oración tan simple, si no tiene santidad. Nadie verá el rostro de Dios si no tiene santidad. A eso se refiere Hebreos. Por lo tanto, el primer argumento que le está diciendo Pablo a los hermanos en Corintios: no se olviden que ustedes son apartados para algo. El primer argumento, que está de los versículos 1 al 3. El segundo argumento que Pablo le está diciendo aparece ahí en el versículo 4, y que muy bien, ¿cierto?, lo va a decir en el texto. Bueno, en el versículo 4 y en lo que sigue al respecto. Pero vea, por favor, lo que dice en el versículo 4, en la gracias doy a mi Dios siempre por vosotros la gracia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Después le doy el punto número 2, pero esto solamente estoy leyendo. Porque en todas las cosas fuisteis, y aquí viene el segundo argumento, fuisteis enriquecidos. Pablo le dice: ustedes son santos, pero ahora son enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia entonces es santa y ha sido enriquecida con estos elementos. Ese es el segundo argumento que Pablo le está dando. Y el tercer argumento que Pablo le está diciendo aparece en el versículo 9. Y aquí es donde voy a entrar en el tema. Pablo le dice a los hermanos que vuestra comunión, si no depende en el Señor Jesús, se va a echar a perder para con los hermanos. Si la comunión depende de los hermanos, entonces empeora la relación con Jesús. Entonces Pablo le está diciendo: la única manera que una iglesia pueda tener santidad es que dependa su comunión del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Y hace una invitación: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Vea usted, fuisteis llamados. ¿A qué? ¿A qué fue llamada la iglesia en Corinto? ¿A cantar himnos? No. ¿Fue llamada a ofrendar? No. ¿Fue llamada a tener onces, comidas? No. Pablo está diciendo que la iglesia de Corinto fue llamada a la comunión, a la koinonía con su Hijo Jesucristo. Bajo estos tres argumentos, entonces,
santidad, enriquecimiento espiritual y la comunión, Pablo ahora, y ahora entro en el tema, le está diciendo en el versículo 10, os ruego. Así le dice, os ruego. Este concepto de rogar en la palabra paracletó, llamar a un lado para decirle algo. Eso está diciendo Pablo, os ruego, hermanos. Bueno, quiero ver, ya vimos lo que la iglesia es, ese es el primer punto de los 6. Se los voy a lanzar los 6 puntos y usted después lo va, ¿cierto? Lo va distribuyendo cuando yo les vaya diciendo. El primer punto es decirle a la iglesia lo que son. Y ya dijimos, son santos, son enriquecidos y fueron llamados a la comunión. Ese es el primer punto. El segundo punto hace un llamado a Pablo, que es lo que vemos en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos. En este texto del versículo 10 al versículo 17, 2 veces Pablo le llama a los integrantes de la iglesia, les dice hermanos. 2 veces. Uno en el versículo 10 y otro en el versículo 11. 2 veces les dice adelfos, hermanos, o adelfos, como quiera decirle, adelfos. Os ruego, pues, adelfos, y vea por favor el nombre que invoca Pablo en esta súplica. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo está diciendo. No está, por favor, metiendo cualquier otro nombre. A partir del capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo entra de lleno a tratar los temas que le preocupan de la vida de la iglesia en Corinto. Pablo había formado la iglesia en Corinto. Decimos que entra de lleno, ¿cierto? Pues lo hace de una forma abrupta que sorprende. Cuando uno ve del versículo 1 al 9, es todo feliz, pero el versículo 10 es abrupto. Y comienza a tiro en rostrales, hermano, estos problemas hay entre ustedes. Y que son problemas bastante graves. Son problemas que, la verdad, los vamos a ir viendo y que no sé cómo puede estar en una congregación. Pero mientras seamos pecadores, nuestro corazón muchas veces nos va a engañar. Y nuestras intenciones también. Entonces, hermanos, Pablo les va a comenzar a decir que hay problemas. ¿Cuál es el trasfondo? Uno puede pensar, pero ¿qué estará pasando con los hermanos en Corinto? Bueno, Corinto era una ciudad, si ustedes bien lo recuerdan, es una ciudad portuaria. Y también, al ser una ciudad portuaria, es un centro comercial. Los barcos que iban evitaban un peligroso viaje, entonces se metían por Corinto y ahí evitaban algunas cosas. La ciudad de Corinto también tenía un anfiteatro, un teatro al aire libre, que tenía una capacidad de 20.000 personas. Era inmenso el teatro que tenían para 20.000 personas. Ellos tenían también unos juegos atléticos que solo eran inferiores a los Juegos Olímpicos. Tenían mucha capacidad en el respecto. La población que tenía Corinto era una mezcla de griegos, romanos y algo de orientales. Y además tenía un gran templo que se llamaba el templo Afrodita. Y en ese templo Afrodita que tenían los corintios, tenían 1.000 prostitutas sirviendo en el templo. A tal grado era la degradación moral y espiritual de los corintios que llegaban a tener 1.000 prostitutas en un templo, adorando a su Dios, evidentemente. Por lo tanto, la condición de Corinto, usted ya puede ver, era deplorable. Y en eso entonces, Pablo se va a enfrentar a poder hablarles a los hermanos. ¿Cuáles son las problemáticas? Bueno, hay varias problemáticas que vamos a ver ahora, que sería el punto número, ¿cierto? 4. ¿Cuáles son las problemáticas que podemos ver en esta congregación? Bueno, primero está en el versículo 10. La primera problemática es que no estaban hablando lo mismo. No estaban hablando lo mismo. Hermanos, y por favor, muchas veces las iglesias tienden a irse a los extremos y enemistarse, un ejemplo,
porque algunos hermanos se reunieron, y hermanas también, o la iglesia se reunió, para ver de qué color vamos a pintar el interior del templo. Y alguno, el hermano Walter con su esposa dice, yo quiero un color blanco. Pero por otro lado, otro matrimonio, ¿cierto? Con el Mati, con la Nati, dice, no, yo queremos un color verde, que parezca comisaría la iglesia. Ah, bueno, y otros dicen, no, queremos de otro color. Y comienzan los problemas. Hermano, imagínense por un momento que los problemas no comienzan por temas espirituales bíblicos. Comienzan por temas caseros. Qué increíble. A tal grado somos inmaduros en muchas iglesias que los problemas comienzan por temas caseros. Si fuera por problemas espirituales, tendríamos que discutirlo y orar al Señor, pero muchas veces las divisiones de las congregaciones son por temas caseros. Simplemente eso. Y al ser por temas caseros, comienza a inflarse el ego y comienza a inflar lo que yo opino por sobre otros. Porque como estamos estudiando el libro de Proverbios, todos los caminos al hombre simple, al hombre necio, le parecen correctos, le parecen derechos en su propia opinión. En su propia opinión al respecto. Bueno, entonces no estaban hablando lo mismo. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estaban disparados, hablando cualquier cosa. Y también en el versículo 10, Pablo le está diciendo que entre vosotros hay cismas, hay divisiones. Ya vamos a ver qué tipo de divisiones hay. Pero no tan solo eso, sino que en el versículo 11 Pablo está diciendo, hay otra cosa en medio de ustedes, que son las contiendas. Miré por un momento, hermano, los tres problemas que hay en estos versículos. ¿No estaban hablando lo mismo? Habían cismas y tercero, tenían contiendas. Estas tres cosas. Vea por un momento, hermanos, quiero explicarle algo al respecto. Pablo no está diciendo que estos problemas de hablar lo mismo, de no estar hablando lo mismo, de tener cismas y tener contiendas, están dando vuelta en la iglesia. Pablo no está diciendo eso. Vea, Pablo, dónde está el problema en la iglesia. Véalo, dos veces Pablo le dice, en el versículo 10, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros. Entre. Lo mismo en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros. Los problemas no están dando vuelta, están en medio de la iglesia. Y la iglesia en Corinto había tomado estos problemas y lo estaba practicando, hermanos. Al menos le he dado tres problemas, ¿cierto? Ahora quiero darle el cuarto. Pablo enumera cuatro partidos en el interior de la congregación, en el versículo 12. Cuatro partidos. Y aún más, hermanos, ahora lo voy a explicar, el cuarto partido ni siquiera se podía considerar que eran espirituales, pero el cuarto partido no ni siquiera aportó a la comunión, a pesar de que ellos decían, nosotros somos de Cristo, estaban provocando problemas. Supuestamente, abro comillas, eran los espirituales, porque eran de Cristo, pero no aportaron nada para solucionar el problema. Pablo decía, algunos hay que dicen yo soy de Pablo, algunos dicen yo soy de Apolo, Apolo, un gran hombre, un elocuente hombre que era natural de Egipto, de Alejandría, de ahí era. Imagínense usted un momento. Luego decían, no, no, nosotros somos del hermano Peter, somos de Pedro, somos del partido de Pedro, de Cefas. Pero otros más espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Y ninguna intención de solucionar el problema. Cuatro problemas que estamos viendo al respecto. Y estos cuatro problemas, hermanos, están destruyendo la comunión de la iglesia. La están destruyendo porque los hermanos se fueron al otro extremo. Somos muy llevados a irnos, como dije al principio, a los extremos al respecto.
Quiero mencionarle, quiero que vayan por favor, que abran su Biblia, no pierda 1 Corintios, pero quiero mencionarle una iglesia que tiene el perfecto equilibrio, y eso es lo que nos cuesta a las iglesias, a los creyentes, a los pastores, muchas veces, de poder tener un perfecto equilibrio. Quiero mencionarles una iglesia que al menos tiene 2 puntos que son sobresalientes y que nos gustaría aprender de esta iglesia que tiene un perfecto equilibrio. Vaya por favor ahí al libro de los Hechos, capítulo 9, por favor, versículo 31. Dice la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían, y vayan notando por favor el perfecto equilibrio que hay acá. Contrario a la iglesia en Corinto, que hay un desequilibrio total, y Pablo tiene que ordenar la casa. Pero vea este equilibrio perfecto que el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando. Entonces las iglesias tenían, primero, paz, tanto por toda Judea, Galilea y aún Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver tanto una iglesia que se está fortaleciendo interiormente, pero también una iglesia que explota al exterior. Quiero ocupar esta palabra explotar al exterior, porque tenían resultados maravillosos y maravillosos al respecto de cómo se iba acrecentando esta iglesia. ¿Por qué se iba acrecentando? Porque primero tenían paz, luego eran edificadas en sus propias congregaciones, había comunión y eran edificadas, y aún más se acrecentaban fortalecidas por el dominio del Espíritu Santo en la iglesia. Primero de Corintios, estamos viendo una iglesia que dejó la voluntad y el poder del Espíritu Santo fuera y se comenzaron a poder, como decimos en Chile, a sacar sus trapitos al sol, ¿no? Y empezar ahí a tener problemas en la iglesia. La iglesia ahí en Hechos se iba edificando interiormente. Tenían paz, tenían una alegría enorme al respecto. Si usted lee Hechos capítulo 2, también vaya ahí, por favor, Hechos 2. También otra iglesia que tiene un equilibrio perfecto. Si usted recuerda ahí en el capítulo 2, en el versículo, creo, 42, Pablo dice, y perseveraban, ¿cierto?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esos 4 elementos eran fundamentales en una iglesia local. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la cena del Señor y en las oraciones. Vea por favor estas 4 amarras que estaba dando vuelta a la iglesia y no soltaba la iglesia. El problema de las divisiones es cuando la iglesia suelta estas amarras y no se deja, ¿cierto?, dominar por el Espíritu Santo. Pero vea entonces, si esta iglesia se compromete a poder sujetarse a estas 4 amarras, vienen algunas cosas interesantes. Versículo 46 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es el resultado de estas 4 amarras? Está en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vea, por favor, cuál es el resultado. Ese es el resultado cuando una iglesia se compromete a ser amarrado por estas 4 ciertos nudos. Y el Señor, Él es el que se encarga de poder añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Ese es nuestro ministerio como iglesia, de poder glorificar al Señor. Estos 4 problemas que estamos viendo en la iglesia de Corinto estaban destruyendo a los hermanos, estaban destruyendo la comunión y la gloria de Dios. La estaban totalmente destruyendo.
Hermanos, quiero verles a usted ahora con este tema de las problemáticas, algunas cosas cómo se van desprendiendo una de otra. Una cosa atrae a la otra y a la otra y a la otra, y al final esto, si no somos capaces de parar estos pecados dentro de la congregación, vamos a tener una iglesia dividida y vamos a tener que cerrar la congregación, desgraciadamente. Vea por favor en el versículo 10, dice que no estaban hablando todos lo mismo. Entonces acá entonces tenemos un problema con la lengua, ¿no? Y al tener ¿cierto? Y al tener un problema con la lengua, eso nos va a producir entonces, vea la secuencia, no están hablando lo mismo, tenemos problemas con la lengua y el problema de la lengua que nos va a llevar a hacer un partido. Y el primer partido que provoca el no estar hablando lo mismo y el tener problemas con la lengua es el partido de Pablo. Nosotros somos de Pablo y ahí está la lengua. Diciendo, no, si no somos de Pablo, no somos de Cefas, no somos de Apolos, ¿cierto? Ese es el primer problema cuando la iglesia no está hablando lo mismo. El tema no es que estemos, cierto, que seamos robots y repitamos todo lo mismo. Lo que está diciendo es que tengamos un común acuerdo como iglesia, qué es lo que somos, qué queremos, cómo queremos honrar al Señor, cómo queremos glorificar a Dios en nuestra iglesia, cómo queremos que la iglesia de Santa Elena, la iglesia del Bosque, represente, muestre a Cristo a los vecinos. No estamos peleando por de qué color vamos a poner el piso o de qué color compramos las sillas. Pablo no está hablando de eso. Eso es basura. Eso es basura. Y fíjese una cosa más, por eso que Pablo más adelante va a decir que aún todos estos problemas va a desenfocar a la iglesia. La iglesia va a perder su prioridad principal que fue creada, por el cual fue creada en este mundo, de poder predicar el evangelio. Porque esos pecados dentro de la iglesia estaban deteniendo a la iglesia para poder predicar. Entonces nos encerramos en la iglesia y comenzamos, yo tengo que pelear con el hermano Walter y yo tengo que pelear con el hermano Matías, que por qué usa esto y por qué, y ahí no nos agarramos dentro de la iglesia y cuando las almas afuera se están perdiendo. Así lo dice un himno del trío evangelista. Las almas se están perdiendo y en mi iglesia aún hay lugar. Qué triste eso. Las almas se están perdiendo y en mi iglesia aún hay lugar. Pero ese lugar no lo queremos que lo llenemos porque queremos llenar nuestro ego. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. No estaban hablando lo mismo, entonces tenían problemas con la lengua y eso les produjo un partido dentro de la iglesia, el partido de los paulistas. Segundo, hay entre vosotros divisiones. ¿Y qué es lo que va a engendrar la división? El egoísmo. Porque cada uno va a querer opinar y dar a conocer e implantar o imponer mi propia decisión. Y entonces el egoísmo va a producir otro hijo que se llama el partido de Apolos. Qué increíble, hermanos. Por eso Pablo decía, si el Señor a mí no me envió a bautizar, me envió a predicar. Eso está diciendo Pablo. Pero ustedes están cegados, ustedes están desenfocados, le está diciendo la iglesia en Corinto, porque se están llenando a sí mismos, se están engordando. Qué increíble, hermano. Luego dice Pablo a los hermanos, ustedes tienen contiendas. Y la contienda, ¿sabe lo que va a engendrar? El poder. ¿Y sabe lo que va a engendrar el poder? Tanto el partido de Cefas, como dicen los espirituales, yo soy de Cristo. Vea la secuencia, cómo va. ¿No estaban hablando lo mismo? Tengo problemas con la lengua y va a producir un partido dentro de la iglesia que es el partido de Pablo. O como lo diríamos hoy día, hermanos, tengan mucho cuidado con lo que les viene a ustedes en este año. Bien lo decía, ¿cierto? El pastor Patricio al principio, que llamaba a la iglesia a orar por uno de los pastores. Hermano, cuidado con este año, con colocar el corazón o con provocar un cisma en la iglesia al respecto
de decir yo soy, ¿cierto?, del partido del Mati y yo soy del partido del Walter. Cuidado, hermano, Cristo no está dividido. La decisión que ustedes van a tomar a fin de año debe glorificar el nombre de Cristo. Ni Matías, ni Pablo, en el contexto, son algo, sino que el que es algo es el que da el crecimiento a la iglesia, que es Cristo. Nosotros somos instrumentos, eso es todo lo que somos. Por lo tanto, cuidado, hermanos, con herir su corazón profundamente, y muchas veces nosotros mismos herimos nuestro corazón porque quedamos apesadumbrados. Somos que hace que en diciembre salga uno de los dos hermanos, futuros pastores, y su corazón diga, no, yo quería lo otro. Y se apesadumbra, y ahí queda con una carga. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado. Cuidado con su corazón, porque eso le puede provocar un problema muy fuerte al respecto. Cuidado con estos partidos dentro de la congregación. Pablo está estableciendo el fundamento en toda su carta. ¿Y cuál es el fundamento de Pablo en toda la carta a los Corintios? Jesucristo es el centro. Él es el centro. Cuidado con su egoísmo, cuidado con imponer cosas en la iglesia para que no se tiene que decir, se tiene que hacer lo que yo digo. Cuidado, hermanos, al respecto. Quiero decirle algo más. La palabra perfectamente unidos, ¿cierto? Es la palabra, perdón, la palabra una misma mente, es la palabra homotumadón. Es una palabra preciosa y es una palabra compuesta, que es la palabra tumo o tumadón, que es mente, y homo, que significa lo mismo. De ahí viene la palabra, muchas veces lo he explicado, homosexuales. Homo, lo mismo, y cierto, y del mismo sexo. Pablo está diciendo, usando esta palabra, homotumadón, una misma mente, un mismo plan, una misma mente, una misma meta. ¿Cuál es la meta? Como usted lo tenía, siempre se lo digo a la iglesia de Santa Elena y se lo enrostro a la iglesia de Santa Elena, un texto precioso que tenían arriba, Cristo preeminente en todo. Así le decía Cristo a los hermanos. Cristo debe ser preeminente en todo. Entonces esa es la meta que Pablo le está diciendo, hermano, tengan una misma mente, no estén peleando por cosas caseras. Hermano, hagamos un esfuerzo, hagamos un ejercicio. ¿Y cuál es ese ejercicio? Es la pregunta que debemos de hacerlo. ¿Está dividido Cristo? Porque si usted y yo provocamos problemas que van a causar una gran herida dentro de la congregación, entonces Cristo está dividido. Y Pablo lo está sentando, está diciendo, Cristo no está dividido. No está dividido. Una iglesia perfecta, hermanos, es una iglesia que vamos a ver al respecto. Mire, por favor, 1 Corintios, ahí en el capítulo 14, versículo 26, por favor. Me quiero centrar con la última parte, el énfasis en este versículo. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Cuál es el concepto final de todo esto? Hágase todo para edificación. Hágase todo. Ese es el principio bíblico de una iglesia que desea amar y honrar a Jesucristo. Que lo que yo vaya a decir, lo que yo vaya a interpretar, lo que yo vaya a aconsejar, hágase todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está diciendo. Y maravilloso consejo. Ahora una iglesia, como ya vimos, una iglesia bien centrada, una iglesia bien equilibrada. Ahora vamos a ver otro tipo de iglesia en el cual es el modelo para nosotros. Vaya al libro de Efesios, por favor. Capítulo 2.
Versículo 20, 21, por ahí. Efesios 2, 20. Edificados. Ve usted. Ahí aparece la palabra edificar. La palabra edificar en su contexto significa ir levantando algo. Eso significa. La fundación, picamos primero, llenamos, le ponemos cadenas, ahí lo que entienden en construcción me podrán entender perfectamente, hacemos el hoyo, le metemos cadenas, le metemos cemento y de ahí para arriba comenzamos a edificar un buen fundamento. Pablo ya lo había dicho que el fundamento lo habían puesto los apóstoles y los profetas, pero que Jesucristo es la piedra o la principal piedra del ángulo. Entonces ahora Pablo, vea por favor el versículo 21, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Fuerte el texto, ¿no? Cada creyente es morada del Espíritu Santo. Entonces estos problemas que están aconteciendo en la iglesia de Corinto no estaban dando el resultado. De hecho, una de las grandes iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, podrían haber habido más en ese entonces, pero al menos se nos menciona que la iglesia de Corinto es una de las iglesias más problemáticas y que mayor problema le dio al apóstol Pablo. De hecho, si usted lee la segunda carta a los Corintios, los hermanos en Corintios están negando la autoridad del apóstol Pablo. La niegan y le dicen, ¿quién es Pablo? Y Pablo ahí le da los 5 minutos, ¿cierto? Y les dice, yo soy esto. Y les da fundamentos. Yo soy, ¿cierto? El apóstol Pablo. Y usted lo puede ver al respecto, lo que vemos. En el capítulo 15 de Primera de los Corintios, Pablo le va a dar entonces ahora el propósito. Les va a decir cuáles son las prioridades, o mejor dicho, cuál es la prioridad de la iglesia. Capítulo 15, versículo 3. La palabra primeramente es la palabra protos, que significa importancia en tiempo y en lugar. Esa es la palabra primeramente que aparece ahí. Es la palabra protos, que significa importancia tanto en tiempo y en lugar. Y Pablo le está diciendo en el capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermano, cuando la iglesia comprende este tema del apóstol Pablo, nuestras prioridades van a cambiar. Los problemas ahí en la iglesia en Primera Corintios siguen y siguen y suman hermanos. Entonces ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer una iglesia que ame al Señor? Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos las problemáticas, cismas, divisiones, que hablen una misma cosa. Hermano, era un desastre, por así decirlo, la primera iglesia. No sé cómo se mantenía en pie, solo por la gracia de Dios. Y eso Pablo les va a escribir, cambien de actitud, cambien. Ahora, ¿cuál es ahora el punto, cierto, que viene? Ya vimos el primer punto, lo que son. El segundo punto, un llamado a la santidad. Un tercer punto era un ruego. El cuarto punto son las problemáticas. Pero ahora vamos a ver un punto que, la verdad, hermanos, preocupa. Y que es que la iglesia en Corinto había abandonado el evangelio. Y eso es triste. Había abandonado. Es decir, no está explícitamente escrito acá, pero está implícito al respecto. Vamos, por favor, al versículo, capítulo 1, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he sido bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de Estéfanas,
De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y aquí viene el argumento de Pablo. Porque, o pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pregunto, hermanos, que usted me dice, pero pastor, ¿dónde está el que la iglesia haya abandonado el Evangelio? Bueno, pregunto yo también, y les vuelvo a hacer otra pregunta a ustedes, una contrapregunta. ¿Qué tiempo entonces tenía la iglesia para predicar si estaban solucionando sus temas carnales? ¿Cómo el Espíritu Santo podía usar a una iglesia que realmente estaba preocupada de su egoísmo, estaba preocupada de su lengua, estaba preocupado de poder tener el poder dentro de la iglesia, y estaban preocupados de poder ensalzar el nombre de Apolos, el nombre de Cefas y el nombre cierto, de Cristo al respecto? Estaba preocupado de eso. Aún lo que uno podría pensar que los más espirituales de la iglesia, los que eran de Cristo, hermanos, no vemos que hayan hecho algo por poner la calma y poner los pies en la tierra y decir, hermanos, estamos desenfocados. Iglesia de Santa Elena, debemos entonces enfocarnos en nuestra prioridad. ¿Y cuál es nuestra prioridad? El Evangelio. El Evangelio nunca va a dividir. El Evangelio nunca va a crear cismas dentro de la iglesia. El Evangelio nunca va a provocar una herida en los corazones de los creyentes. El Evangelio nunca va a permitir que se deje de predicar el Evangelio, por así decirlo. El Evangelio lo que va a hacer es hacernos entender a nosotros, como dice Pablo, ¿cierto? Y lo que dijimos, que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, y al ser comprados con la sangre de Cristo, Pablo nos está invitando en el capítulo 1 a decir que somos santos y que debemos de practicar la santificación progresiva. Y que debemos además no tan solo provocar la unidad dentro de la iglesia, sino que también con esa unidad poder ir al mundo y poder testificar de Cristo. Pero esta iglesia había cerrado sus puertas y están dentro de la iglesia provocando este tipo de problemas. Por lo tanto, no tenían tiempo para salir y predicar el Evangelio. No tenían. No querían hacerlo tal vez, porque estaban cómodos. Hermano, no hay cosa peor para un creyente estar cómodo en su vida espiritual, sin tener el interés de poder crecer, sin tener, voy a ocupar esta palabra con cuidado, por favor, la ambición de poder parecerse más a Cristo cada día. No tienes interés. Moisés, cuando le preguntó al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, Moisés fue más allá, mucho más allá. Y eso es donde tenemos que ir nosotros, mucho más allá. Y fíjese que con ese interés de Moisés de conocer a su Señor, al gran Adonai, ¿cierto? Al gran Yahvé, Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, se mostró a sí mismo. Jehová pasó por encima de él y dice que lo escondió en una peña. Lo escondió. Y solamente lo que le alcanzó a ver Moisés fue parte del lomo o de la espalda. Pero Moisés fue más allá. Es como el mismo aspecto de Pedro. Señor, no tan solo lávame los pies, sino que lávame todo el cuerpo. ¿Cierto? Y Jesús le dijo, no, Pedro, el que está lavado ya no necesita volver a lavarse. Hermano, ir mucho más allá al respecto. La iglesia no tenía interés en predicar el Evangelio. Había abandonado ese tema. Y eso es triste para una iglesia, porque no se cumple lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿cierto? Donde dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a contribuir a la comunión de la iglesia local? Ahora otro tema, vaya por favor, ya voy a terminar. Capítulo 2 perdón, capítulo 1 de Primera a los Corintios. Eh, la palabra que aparece en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones o cismas, ¿cierto? O no ponerse de acuerdo también significa este tema.
no ponerse de acuerdo. Hay un ejemplo ahí en Juan capítulo 7, versículo 43, si quiere anotarlo, está ahí, podemos ver nosotros también este ejemplo al respecto. Pero quiero ver ahí donde dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Esta palabra perfectamente unidos es una palabra muy linda en el Nuevo Testamento. En su origen eh, es la palabra catartizo. Es un tema precioso cuando uno estudia esta palabra catartizo, porque nos va a llevar en forma inmediata a pensar en lo que el Señor pretende de la iglesia de Corinto. La palabra catartizo, antes de explicarla, también se encuentra en no lo tengo en mi apunte, así que perdónenme la falta de memoria. En 1 Pedro, a ver si van ahí. 1 Pedro capítulo 5. Sí, 1 Pedro capítulo 5. Después que Pedro, capítulo 5, versículo 10, después que Pedro anima a los hermanos bajo esta persecución de Nerón en ese entonces, de hecho hay un corito que cantamos, ¿cierto? En el versículo 10, capítulo 5, versículo 10 de 1 de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó o que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, y ahí aparece la palabra catartizo, que es la palabra perfeccionar. Y que esta palabra perfeccionar, como dije, se traduce por la palabra catartizo, pero también es la palabra restaurar. Así se traduce, por restaurar algo. ¿Y cómo vemos nosotros este ejemplo en la Biblia? Vaya por favor ahí a donde aparece este verbo catartizo, ahí en Mateo capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de Mateo. Versículo 21, por favor. Cuando Jesús llama, ¿cierto?, a esta pareja de hermanos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y ahí aparece el verbo restaurar. No sé si lo descubrieron, pero se lo voy a decir, es la palabra remendar. Ahí está la palabra catartizo, remendar. ¿Cuál es la idea de catartizo? Hermanos, lo que estaban haciendo estos hombres estaban cosiendo las redes antes de salir a pescar, porque ellos sabían, y esto es evidente, no hay que ser un sabio para poder entender que si estos pescadores echaban la red al mar con las redes rotas, evidentemente iba a ser infructuosa la pesca. Por lo tanto, se dieron el trabajo de poder hacer catartizo, de restaurar lo que era antes esa red, cuando la compraron o cuando la hicieron, cumplía su función específica de poder capturar peces en las redes. Pero una vez rota por el uso o por otros accidentes, ya esa red rota no estaba cumpliendo la función por el cual fue creada. Pablo les está diciendo a los hermanos, sean restaurados, vuelvan al origen de la fe común en Jesucristo, vuelvan a ese origen, porque las redes, hermanos corintios, las redes las tienen rotas, por lo tanto tienen que usar este verbo catartizo, tienen que coser estas redes. También este verbo catartizo se usa cuando alguien se fractura, ¿cierto? Un hueso, y le tienen que poner yeso, y eso lo que está haciendo es restaurar. Y según dicen los traumatólogos, que cuando una persona se fractura un hueso y ese hueso es bien soldado, es muy difícil que se vuelva a quebrar ahí mismo. Cuando es bien soldado, es muy difícil. Se puede quebrar un poquito antes o un poquito después, pero nunca casi en el mismo lugar donde se fracturó. Pablo está diciendo eso, con este verbo catartizo. Hermanos, remienden sus redes, háganlo.
También se usa cuando algún hermano o hermana rompe tal vez un florero y se rompió. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con o una taza que tanto ama, un florero, no sé lo que sea, que tanto ama? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a comprar la gotita y va a hacer un catartizo en ese florero. Va a tomar tal vez la oreja que se rompió y la quiere llevar al original y le va a pegar eso para que cumpla la función que antes cumplía esa taza. Gálatas, capítulo 6 también, por favor, versículo 1, aparece este concepto de catartizo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, catartizo, restaurarle, catartizo. Hagan que el hermano vuelva a su origen cuando está perdido. El Espíritu Santo, eso es lo que quería, hacer un catartizo en la iglesia en Corinto, que vuelvan a brillar, que vuelvan a tomar el Evangelio en sus manos para que puedan ser luz en el mundo. Eso es lo que está diciendo. Y vea, por favor, bueno, ya le di, pero hay 4 ejemplos que que el hermano Pedro, ahí en su primera carta, cuando leímos en el capítulo 5, le está diciendo a los hermanos que el Señor va a perfeccionar a su iglesia, que el Señor va a afirmar a su iglesia, que el Señor va a fortalecer a su iglesia y que el Señor va a establecer a su iglesia. 4 puntos esenciales, pero mientras la iglesia no dependa del Espíritu Santo, el Señor no va a tener, ¿cierto?, la capacidad, no por poder, sino que la capacidad, porque la iglesia se niega a ser perfeccionada, a ser afirmada, a ser fortalecida y a ser establecida. El hermano Pedro le estaba diciendo a los hermanos en plena persecución, más el Dios de toda gracia va a hacer esto con ustedes. Iglesia de Santa Elena, el Señor va a hacer esto y mucho más cuando entendamos entonces el propósito por el cual fuimos llamados a su gloria. Y por último, Pablo le va a decir a los hermanos en Corintio, vaya por favor ahí, le va a dar la solución a esta problemática. Es un problema bastante grave, pero Pablo les va a decir, esta es la solución. Esto les va a decir. Pablo le está diciendo entonces, hermanos, estéis perfectamente unidos y en una misma mente. Estén perfectamente unidos y en una misma mente. Pónganse de acuerdo. No vayan a los partidos. No acudan a eso. Vayan vayan a la fuente que es el Espíritu Santo. Desde el punto de vista humano, notamos varias cosas en esto. Lo primero es el afán. Pablo les dice, les ruego, hermanos míos. Es importante, hermano, usar esta palabra afectuosa antes de hacer una reprimienda o una exhortación. Les ruego, hermanos míos. Es un ruego que está diciendo Pablo a la iglesia. Cambien de actitud. Vayan a esta fuente. Que no haya entre vosotros divisiones y que tampoco hayan contiendas. Hermano, fíjese que el apóstol Pablo en 1 Corintios usa la palabra sabiduría y necedad más de 30 veces. Sabiduría humana y necedad humana, más de 30 veces. Y sabe que en más de una ocasión, en la carta a los Corintios, Pablo le está diciendo que la iglesia se había gloriado a sí mismo, se había inflado, se había hinchado. Ya los hermanos ya no alcanzan a entrar por la puerta de 2 hojas, sino que ahora los hermanos habría que abrirle el techo para que puedan entrar porque estaban tan, se habían hinchado tanto en su vanagloria, en su ego, que ya no alcanzaban a entrar por la puerta. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, cuidado al respecto. Cuidado, iglesia de Santa Elena. Cuidado con, como dije al principio, hacer partidos o hacer cismas en la congregación. Hermano, puede uno hacerlo, el resultado, el cómo pararlo, después va a ser, pero muy complicado. Pablo le dice entonces, homotumadón, una misma mente, una misma meta.
un mismo propósito. Como dice Pablo a los hermanos de Efesios, todos tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo. Entonces, Cristo no está dividido. No está absolutamente dividido. Y eso es lo que al respecto Pablo le está diciendo a los hermanos. Pablo en el capítulo 4 le está diciendo, somos administradores. Luego Pablo vuelve a mencionar a Apolos en el capítulo 3. Y vea cómo le dice a los hermanos que son del partido de Apolos, le baja los humos a los que son partidarios de Apolos. Capítulo 3 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con eso ya Cristo está diciendo, cuidado, cuidado iglesia del Señor. La solución ya la tenemos al respecto, hermanos. Volvamos. Cuidado con los problemas al respecto. Y por último, hermanos, quiero darle, ya con esto termino, los 3 propósitos por el cual debemos de conducirnos y saber en el fondo cuál es el propósito de nuestro llamado. Quiero darles los 3 puntos. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, están los 3 puntos que quiero darles a ustedes. Ya le he dado 2, pero ahora quiero darle el tercero, pero si no lo notó, quiero darle los 3 propósitos. Cuando usted vaya a la iglesia o cuando quiera hacer cualquier cosa con sus hermanos, tiene que tener en mente estos 3 conceptos. Primero, hay un llamado a ser santos. Ya le dije el primer punto, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 2. Somos llamados a ser santos. Todo lo que haga, todo lo que mire, todo lo que piense, todo lo que hable, todo lo que vaya a hacer, debe ser con el propósito único de edificar usando la santidad. Segundo, debemos entonces, está en el versículo 9, proceder a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y tercero, está en el versículo 31 de 1 Corintios. Ahí está el tercer propósito a lo cual Pablo está llamando, estos 3 llamados. ¿Y cuál es el llamado? El primer llamado es a ser santo, el segundo a la comunión con su Hijo y el tercer llamado es a glorificar a Dios. Eso está diciendo el versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, no se gloría a sí mismo, sino que gloríese en el Señor. Ese es el concepto. 3 puntos sobresalientes a partir de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Hermanos, doy gracias al Señor porque el Señor le dio sabiduría a sus pastores de tomar la primera carta a los Corintios para estudiarla. Y creo que fue una muy buena elección para ir viendo, como dice Pablo, que las cosas que sucedieron antes nos sirven a nosotros como ejemplo hoy día. Tal vez ustedes no tengan partidos, tal vez ustedes no tengan divisiones, tal vez usted, amén, gracias a Dios por eso. Pero si algún día lo tienen que echar mano a la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, manténganse en una profunda oración por lo que va a suceder a fin de año con ustedes, de poder ver a estos 2 hombres como sus pastores y escoger al pastor titular. No se trata, hermanos, de poder escoger al que va a mandar la iglesia. Hay un título que no me gusta, que en muchas iglesias dice pastor gobernante. ¿Ya? Yo sé que Walter se va a reír. Ya lo capté ya, porque entiende, y otros hermanos también entiende este concepto. Pastor gobernante, tanto. No, hermano. Pablo le dice a la primera carta a Timoteo que nosotros debemos de cuidar nuestra iglesia, pero gobernar nuestro hogar. Usa 2 verbos diferentes. Gobernar, como se gobierna o como le da orden un militar a sus tropas, esa es la idea de cuando uno gobierna su hogar. Pero en la iglesia no usa el verbo gobernar, usa el verbo pastorear, apacentar. Eso usa ese verbo precioso. Por lo tanto, hermanos, ténganse cada uno de vosotros en oración ferviente por lo que va a suceder a fin de año. Cuidado con los partidos. Cuidado con los partidos del Mati y el partido de Walter, hermano. Cristo no está dividido. No anden con publicidad, publicitando alguno. No, hermano, vote por este, porque ¿sabe qué? La hermana Nati es buena para hacer empanada, un ejemplo. Pero la esposa del hermano Walter le gusta, no sé, le gusta otra cosa. Dice, pero hermano, no nos fijemos en eso, por favor.
que sea la gloria de Cristo en lo que vaya. Yo siempre digo, en la iglesia debe haber una democracia, pero sobre la democracia debe haber una teocracia. Bueno, usted sabe la palabra democracia, donde demo, ¿cierto? Es poder y cracia es gente. El poder lo tiene la gente. Pero la teocracia es teo, Dios, y cracia, poder. Entonces la iglesia es Dios el que tiene el poder. Si usted quiere llevar la democracia a la iglesia, entonces esa democracia tiene que estar sujetada a la voluntad de Dios, porque Él es teocracia. Él tiene el poder. Entonces, cuando usted vaya a escoger a uno de sus pastores, está usando la democracia. Pero cuando vaya a orar y vaya a poder ser dirigido por el Espíritu Santo, ¿por quién va a escoger? Tiene que ser entonces la teocracia. Dios tiene que tener el poder. Les bendigo, hermanos, y gracias por su tiempo y que el Señor les siga bendiciendo. ¿Oramos? Nuestro Señor y Padre Celestial, gracias por esta carta, Señor, que tenemos en nuestras manos, en el cual, Señor, nos enseña gráficamente, Señor, cómo era la condición de esta iglesia. Habían sido enriquecidos con todos los dones que aparece ahí Pablo más adelante hablando a partir del capítulo 12. Pero aún así, Señor, los dones no significa un estatus espiritual. Y así lo vemos en esta iglesia, Señor, que tantos problemas trajo a la vida de tu siervo, el apóstol Pablo. Pero en tu amor, en tu gracia, tú tuviste paciencia con esta iglesia y poco a poco fueron enseñados en tu gracia. Señor, haz lo mismo con nosotros. Ten paciencia con nosotros. Y Señor, cuando nuestro corazón se dispare para poder pensar egoístamente, ayúdanos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos guíe y nos muestre que estamos en un error. Señor, no queremos ir a la iglesia para poder sacar provecho a nosotros mismos, sino que con nuestros dones y talentos podamos edificar a la iglesia, Padre. Señor, gracias porque la iglesia de Santa Elena está estudiando este importantísimo tema de la iglesia local en la carta a los Corintios. Guía a los hermanos que van a tener la responsabilidad de seguir enseñando abiertamente, Señor, esta carta a los hermanos, pero también guíanos a nosotros de poder poner toda la atención para poder, Señor, comprender cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es que Cristo primero sea preeminente en la iglesia, que vivamos la santidad, que podamos contribuir a la comunión, como dice el versículo 9, y también el versículo 31, que si algo o alguien va a hacer algo, sea para la gloria de Cristo. Te bendecimos, Dios Santo, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.